Algunas historias no comienzan con una elección, comienzan con una pérdida, un empleo, una vivienda, un poco de estabilidad que se desvanece. En Colorado, cada vez más personas descubren que no tienen un lugar al cual regresar al final del día. Levantan tiendas de campaña junto a los ríos, duermen detrás de las bibliotecas o descansan en los bancos de las terminales de autobuses. Algunos están solos, otros con sus hijos, pero todos comparten el mismo propósito: resistir y sobrevivir. I've had 2 or 3 men one night that were circling my tent, and I know that they were men because I could hear them talking and stuff like that. They were circling my tent, trying to figure out how to get me out, and they were, pulling on my tent and everything else. I've slept with knives. I've put a lock on the inside of my tent, locked myself in, because I figured they have to come through that tent to get me. A lo largo del estado, la falta de vivienda ya no es un fenómeno exclusivo de los distritos céntricos. Se ha extendido a los pueblos pequeños, a los suburbios e incluso a los senderos que bordean las montañas. No hace falta mirar demasiado para encontrarla. La realidad es que está ahí, silenciosa, constante y en aumento. En este documental nos acercamos más a la situación de Colorado. Hablaremos de las personas que la viven, de los obstáculos que enfrentan y de los sistemas que intentan alcanzar el ritmo de la crisis. No solo a través de cifras, sino también mediante relatos, lugares y escenas cotidianas. Porque detrás de cada tienda o saco de dormir hay un ser humano, y cada ser humano tiene una razón para estar donde está. La mirada pública sobre la indigencia en Colorado. En Colorado, como en gran parte del país, la indigencia no es solo una condición, es una conversación abierta. Y es una conversación que con frecuencia divide a la opinión pública de maneras incómodas. Para algunos, encontrarse con una persona sin hogar en una calle de Denver es un instante de pausa, un golpe a la conciencia. Para otros, representa un motivo de enojo, una señal de que algo se está desmoronando, o peor aún, de que se está permitiendo que la situación se salga de control. La opinión pública sobre la indigencia en Colorado hoy abarca un espectro amplio y muchas veces contradictorio. De un lado están quienes consideran a las personas sin techo como víctimas de circunstancias desafortunadas, individuos expulsados del mercado inmobiliario, traicionados por un sistema de salud mental en crisis o golpeados por un destino adverso. Estas voces apelan a la compasión, la responsabilidad y la necesidad de un cuidado colectivo. Suelen destacar los factores estructurales, la falta de vivienda asequible, los salarios insuficientes, las desigualdades raciales y un sistema sanitario infrafinanciado que empujan cada vez a más personas a vivir en la calle. It's backing us into a corner and saying, what do we do? Pero en el extremo opuesto se levanta un relato distinto. Una parte de los residentes de Colorado está agotada. Algunos observan las carpas, el consumo visible de drogas y los campamentos en expansión como una amenaza a la seguridad, a los negocios, a la limpieza urbana. El término calidad de vida aparece constantemente en estos diálogos, no en referencia a quienes duermen al aire libre, sino a los vecinos que transitan, a los comerciantes con entradas bloqueadas y a las familias que ya no se sienten seguras en los parques locales. En los consejos municipales y en los foros digitales abundan los debates acalorados, donde la indigencia deja de ser un problema social para ser vista como una molestia, incluso como un peligro. Entonces, ¿dónde trazamos la línea entre la empatía y la exigencia? ¿Cómo equilibramos la dignidad humana con el orden urbano? Estas son las preguntas con las que Colorado ha lidiado durante años. Y sinceramente, me descubro atrapado entre esas dos corrientes. Creo que la gente tiene derecho a sentirse segura en sus vecindarios. Pero también estoy convencido de que una sociedad
revela su carácter en la manera en que trata a sus más vulnerables. No podemos criminalizar la pobreza y disfrazarla de compasión. Ya sea que en Colorado la reacción sea de simpatía o de enojo, hay algo indiscutible: la indigencia se ha vuelto demasiado grande, demasiado visible y demasiado arraigada en el paisaje del estado como para ser ignorada. Y a medida que más ciudadanos entienden que perder un empleo, un alquiler o una red de apoyo puede llevar a cualquiera al borde del abismo, la idea de documental deja de sentirse como una cifra distante y se transforma en una sombra que podría caer sobre cualquiera de nosotros. Like when we help each other out, it's like why like get mad at us for like sleeping at a spot, or if we're not hurting anybody or anything, not using no substance or nothing like that. El alcance de la falta de vivienda en Colorado. Un tito. Para comprender la magnitud de la falta de vivienda en Colorado, es necesario ir más allá de las percepciones generales y observar de cerca las cifras, así como las vidas que se esconden detrás de ellas. En enero de 2023, según el recuento anual Point in Time realizado por la Metro Denver Homeless Initiative, se contabilizaron más de 9.065 personas sin hogar en todo el estado. Esa cifra incluye tanto a quienes cuentan con algún tipo de refugio como a los que duermen a la intemperie, aunque la realidad puede ser mucho mayor debido al subregistro, especialmente entre quienes viven en vehículos o se mudan temporalmente de sofá en sofá. Entre las zonas más golpeadas, el condado de Denver concentra cerca de 4.000 personas, lo que equivale a más del 40% del total estatal. El centro de la ciudad ha visto crecer visiblemente, los campamentos en particular, en torno a Civic Center Park y el histórico barrio de Five Points. Mientras tanto, Colorado Springs, la segunda ciudad más grande del estado, ha experimentado un aumento del 33% en la población sin refugio durante los últimos 3 años, impulsado por la escasez de viviendas de transición y albergues desbordados. Aurora, a menudo ignorada en el debate estatal, se está convirtiendo silenciosamente en un foco de asentamientos de tiendas de campaña que aparecen a lo largo de arroyos cerca de estaciones de tren ligero y en los márgenes de parques públicos. Y aunque algunos suponen que esta crisis se limita a las grandes áreas metropolitanas, la realidad es que la falta de vivienda en Colorado se está extendiendo a los suburbios e incluso a condados rurales. En lugares como Boulder y Fort Collins, la carencia de viviendas asequibles y el aumento de los desalojos están generando nuevas olas de desplazamiento. Incluso pequeñas localidades de montaña como Durango no escapan con autoridades locales, reportando un incremento de personas que habitan en vehículos y familias enteras que dependen de estancias temporales en moteles. ¿Qué está alimentando este fenómeno en todo el estado? No se trata únicamente de la escasez de viviendas. Es la tormenta perfecta de alquileres exorbitantes, salarios estancados, carencias en salud mental y un sistema que reacciona más de lo que previene. Lo más inquietante es que estas cifras se mantienen persistentemente altas a pesar de las inversiones multimillonarias en programas de intervención. ¿Cuántas personas viviendo en tiendas de campaña o bajo los pasos elevados hacen falta para que una ciudad reconozca que el problema es estructural? ¿Cuánto tiempo más podremos depender de soluciones de corto plazo mientras el drama de fondo se intensifica? La población sin hogar en Colorado no es una anomalía aislada, es el reflejo de una tendencia nacional más amplia, una que cada vez esa viene con mayor fuerza el paisaje del documental. Y si los números continúan, al alza la pregunta no será únicamente cómo asistir a quienes ya están en la calle, sino si estamos preparados para asumirlo rápido lo que cualquiera podría unirse a ellos. La crisis del fentanilo y la cara oscura del cannabis legal. En los últimos años, Colorado se ha situado en la encrucijada de 2 desafíos de salud pública que se superponen: el auge de las sobredosis vinculadas al fentanilo y las consecuencias inesperadas de la legalización de la marihuana.
Aunque el Estado fue aclamado en su momento por su postura progresista en materia de reforma del cannabis, la realidad actual es mucho más compleja y peligrosa, especialmente para la población sin techo. El fentanilo, un opioide sintético unas 50 veces más potente que la heroína, se ha convertido en la principal causa de muertes por sobredosis en Colorado. Según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Estado, en 2023 se registraron más de 1.200 fallecimientos relacionados con opioides, de los cuales más del 70% estuvieron asociados al fentanilo. Entre las personas sin vivienda, el golpe ha sido aún más devastador. Equipos de emergencia en Denver reportan administrar naloxona, el medicamento que revierte la sobredosis decenas de veces por semana, muchas veces en campamentos improvisados o edificios abandonados. ¿Y dónde encaja la marihuana en este panorama? Cuando se legalizó en 2012, se hizo con grandes expectativas: regulación, recaudación fiscal, creación de empleo. Es cierto, Colorado ha recaudado miles de millones en ventas de cannabis, pero para ciertos grupos vulnerables, la marihuana legal se ha transformado no tanto en la puerta de entrada a drogas más duras, en el sentido clásico, sino en un pasaporte hacia una vida de adormecimiento continuo, desapego y deriva social. Cuando la vida ya es inestable, el acceso fácil a productos de THC, de alta potencia y bajo costo, puede difuminar la frontera entre sobrellevar la realidad y caer en una espiral sin salida. Hoy las calles del centro de Denver cuentan una historia distinta. Trabajadores comunitarios relatan casos de personas que combinan fentanilo con cannabis para mitigar el dolor físico y el trauma emocional. Algunos lo hacen para poder dormir sobre el asfalto, otros simplemente para olvidar por qué están allí. ¿Es este el futuro que imaginamos cuando se hablaba de políticas de drogas progresistas? ¿O hemos cambiado una forma de criminalización por otra clase de decadencia silenciosa? Si bien la reforma en materia de drogas tiene méritos indiscutibles, la crisis del fentanilo nos recuerda que la salud pública debe guiar el debate, no el lucro ni la política. Y dentro del relato más amplio del documental, las calles de Colorado se presentan como una lección dolorosa. La accesibilidad sin responsabilidad puede convertirse en una mezcla letal. La crisis de vivienda, la raíz silenciosa de la falta de hogar en Colorado. Aunque la adicción, el desempleo y las enfermedades mentales desempeñan un papel importante en el aumento de la población sin techo, existe un factor que los atraviesa a todos: la falta de vivienda asequible. En Colorado, la crisis habitacional no es un simple telón de fondo, es el cimiento mismo de por qué miles de personas han terminado viviendo en la calle. Y a diferencia de los choques económicos repentinos, esta crisis se ha gestado lentamente, año tras año, hasta volverse ineludible. Entre 2020 y 2024, el precio promedio del alquiler en el estado aumentó más de un 32%, según datos de la Autoridad de Vivienda y Finanzas de Colorado. Solo en Denver, la renta mensual media en 2025 supera ya los $2,250, lo que la convierte en una de las ciudades más caras del interior de Estados Unidos. Para quienes dependen del salario mínimo o de ayudas por discapacidad, esta cifra resulta simplemente inalcanzable. Mientras tanto, la oferta de viviendas accesibles se ha desplomado. Por cada 100 arrendatarios de muy bajos ingresos, apenas existen 29 unidades asequibles y disponibles, de acuerdo con el informe de 2024 de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos. El déficit es especialmente grave en los centros urbanos, pero ya se extiende hacia suburbios y pueblos pequeños, ejerciendo una presión que abarca todo el estado. El impacto es devastador. Los refugios y programas de vivienda transitoria están desbordados. Las listas de espera que antes duraban semanas ahora se prolongan durante meses. Familias enteras, incluidos
padres con empleo y niños pequeños sobreviven en automóviles moteles de estancia prolongada o directamente acampando en espacios abiertos. Surgen entonces preguntas inquietantes. ¿Qué ocurre cuando un trabajador a tiempo completo no puede costear una vivienda en la misma ciudad donde presta sus servicios? ¿Cómo puede alguien reconstruir su vida si ni siquiera logra asegurar un techo estable bajo el cual protegerse? La escasez habitacional de Colorado no es únicamente un problema de oferta, es un fracaso estructural. Y en el marco más amplio del documental revela una verdad incómoda. Incluso quienes cumplen las reglas del juego pueden acabar quedándose fuera mirando desde el otro lado de la ventana. COVID-19, el golpe que dejó a muchos en el suelo para siempre. Para miles de habitantes de Colorado, la pandemia de COVID-19 no fue solo una emergencia sanitaria, fue un golpe económico y social devastador que cambió sus vidas de manera irreversible. Lo que comenzó como un confinamiento temporal, pronto se convirtió en una crisis prolongada para quienes ya vivían al día, y para muchos terminó siendo el empujón final que los dejó sin un techo. Durante los momentos más críticos de la pandemia, Colorado perdió más de 375,000 empleos en cuestión de semanas, según cifras del Departamento de Trabajo y Empleo del Estado. Sectores como la hostelería, los servicios de alimentación y el turismo, donde trabajaban gran parte de los empleados con salarios bajos, fueron los más castigados. Cuando los negocios cerraron, las horas de trabajo se redujeron y los turnos desaparecieron, también lo hizo la frágil estabilidad que mantenía a muchas familias bajo un techo. Las moratorias de desalojo ofrecieron un alivio temporal, pero no representaron soluciones permanentes. A medida que estas protecciones expiraban a finales de 2021 y principios de 2022, los propietarios comenzaron a reclamar los pagos atrasados en los tribunales. Quienes no lograron ponerse al día simplemente no pudieron resistir más. El resultado fue una ola de desalojos, especialmente en el condado de Denver, donde las demandas judiciales se duplicaron en comparación con los niveles previos a la pandemia. Mientras tanto, los albergues para personas sin hogar tuvieron que reducir su capacidad para cumplir con las normas de distanciamiento social. Los equipos de asistencia en la calle recortaron sus servicios, las clínicas móviles disminuyeron su presencia y los programas de vivienda transitoria suspendieron nuevas admisiones. Para quienes ya lidiaban con enfermedades mentales, adicciones o desempleo, la pérdida de contacto con los sistemas de apoyo los empujó aún más hacia la soledad y la marginación. ¿Cómo se recupera a alguien cuando los mismos servicios diseñados para ayudar están cerrados, recortados o saturados? Para muchos en Colorado la respuesta fue clara: no se recupera. Simplemente se aprende a sobrevivir al aire libre. Esta es una de las historias menos contadas dentro de la narrativa más amplia del documental. El COVID-19 no solo dejó al descubierto debilidades que ya existían, rompió vidas que pendían de un hilo y en ese proceso creó una nueva clase de personas sin hogar, aquellas que jamás imaginaron verse en esta situación. ¿Qué está haciendo el gobierno para afrontar esta crisis? Ante el aumento constante de la falta de vivienda en Colorado, los gobiernos estatales y locales han puesto en marcha una amplia gama de iniciativas destinadas a contener, apoyar y prevenir el problema. Sin embargo, pese a la cantidad de programas y los millones invertidos, los resultados siguen siendo desiguales y para muchos profundamente decepcionantes. En Denver, las autoridades municipales han gastado más de $250 millones entre 2020 y 2024 en servicios relacionados con vivienda y personas sin techo. Gran parte de esos fondos se ha destinado a proyectos como Safe Outdoor Spaces, zonas designadas de carpas con servicios de saneamiento y seguridad, así como a complejos de vivienda de apoyo que ofrecen gestión de casos en el lugar.
La ciudad también ha reconvertido antiguos hoteles en alojamientos temporales, una estrategia que se expandió rápidamente durante la pandemia gracias a la ayuda federal de emergencia. A nivel estatal, Colorado creó en 2022 la Oficina de Iniciativas para Personas Sin Hogar con el fin de coordinar mejor los esfuerzos entre ciudades y condados. No obstante, los críticos sostienen que la fragmentación burocrática sigue siendo un obstáculo. Los programas suelen funcionar en compartimentos estancos, vivienda en un departamento, salud mental en otro y tratamiento de adicciones en uno distinto. Esa falta de integración genera vacíos que las personas sin techo deben enfrentar solas. Quizás el mayor desafío radique en la lentitud de la implementación. Desarrollar nuevas viviendas implica superar complejas leyes de zonificación, resistencias comunitarias y procesos de permisos que se alargan durante meses o años. Incluso cuando los proyectos son aprobados, pueden pasar de 2 a 5 años antes de poner la primera piedra. En ese intervalo, cientos de personas más pueden perder su hogar. La pregunta es inevitable. La respuesta gubernamental avanza con la velocidad que exige la emergencia en las calles. ¿Y están las personas adecuadas diseñando estas políticas? Existen sin duda señales de buena voluntad, programas piloto, mayores fondos y asociaciones público-privadas. Pero en la realidad cotidiana de quienes duermen en las aceras o en refugios abarrotados, esos esfuerzos suelen sentirse demasiado lentos y demasiado pequeños. Dentro de la narrativa nacional del documental Colorado, aparece como un caso revelador, bien financiado con intenciones nobles, pero aún insuficiente. Hasta que las barreras sistémicas no se eliminen y las soluciones se midan no en trámites, sino en vidas transformadas, la distancia entre las políticas y la realidad seguirá creciendo. Perspectiva personal. Ya no pienso que esto sea simplemente una crisis de vivienda o un problema de presupuestos. Es ante todo un fracaso moral. Caminar por el centro de Denver y encontrarse con un hombre durmiendo sobre cartones junto a un Tesla es la imagen de algo profundamente roto. Ver a madres criando a sus hijos en tiendas improvisadas mientras se levantan lujosos condominios a pocos metros no es solo desigualdad, es la indiferencia convertida en sistema. No podemos llamarnos una sociedad civilizada si permitimos que personas mueran de frío en la oscuridad mientras discutimos interminablemente códigos de zonificación. Tampoco podemos justificar que se gasten miles de millones en estadios deportivos cuando los albergues de emergencia rechazan a familias cada noche por falta de espacio. El problema no es la lentitud del sistema, es su falta de voluntad. Las soluciones no son imposibles, simplemente resultan incómodas para quienes ostentan el poder. He visto lo suficiente como para afirmarlo con claridad. La situación de las personas sin hogar en Colorado ya no es un síntoma, es una consecuencia. Y si nosotros como sociedad seguimos aceptando lo inaceptable, entonces también somos parte de la causa de que esto persista. En la mirada más amplia del documental, este no es únicamente un drama de Colorado, es un espejo y ha llegado la hora de dejar de apartar la vista. Conclusión. Colorado, con sus montañas majestuosas y sus ciudades en auge, jamás debió llegar a este escenario. Sin embargo, aquí estamos enfrentando una crisis que ya no puede despacharse como un problema ajeno. El incremento de la población sin techo no es un desastre natural, es la consecuencia directa de decisiones políticas, de sistemas quebrados y de años de mirar hacia otro lado. El documental se ha transformado en algo más que un término, es una advertencia. Nos recuerda que nadie está a salvo. Basta con un salario perdido, una emergencia médica o un aumento de alquiler imposible de pagar para que la frontera entre ellos y nosotros se desvanezca de golpe. Este video nunca trató solo de cifras o de balances municipales, habló sobre todo de dignidad, de la convicción básica de que cada ser humano merece un lugar donde sentirse protegido, abrigado y reconocido como persona.
Si eso resulta demasiado pedir en un país tan rico como este, entonces quizá hemos perdido algo más que viviendas, hemos perdido el sentido de comunidad. La próxima vez que veas a alguien viviendo en la calle, no te preguntes qué hizo para llegar allí, pregúntate qué no hicimos nosotros para evitar que cayera. Nos vemos en 100. Esto es la 6. Pro que me putin.